La planificación urbana es una herramienta que tenemos para ordenar el funcionamiento de las ciudades. Los estudiantes se van a enfrentar a los principales temas de la formación de la planificación urbana. Hay cursos, por ejemplo, que van a permitir que los estudiantes aprendan a hacer diagnósticos prospectivos, van a conocer la institucionalidad del Estado, de cómo funciona el Estado para poder realizar planificación urbana, van a aprender cuáles son aquellas variables económicas que inciden en el desarrollo urbano. ¿Qué implica que un magíster sea de carácter profesional? Implica que el trabajo, por ejemplo, de graduación final va a ser un ejercicio profesional, de que en los cursos los estudiantes se van a enfrentar con problemas reales. Tiene una característica que es interdisciplinario, por lo tanto está dirigido a profesionales de diversas disciplinas como la arquitectura, la antropología, la sociología, la geografía. Las ciudades pueden ser un vehículo para la equidad, por lo tanto en la planificación urbana se vuelve una herramienta muy potente. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la que es ya la tercera jornada de investigación en el instituto de este año. Hoy día tenemos el honor de estar en presencia de Juan Carlos Duque, quien es experto en el campo del diseño regional y tiene una amplia experiencia en la formulación de nuevos métodos para el análisis espacio-temporal. Además, es miembro del Consejo Editorial de la Internacional Regional Science Review, Computers Environment and Urban Systems, que es una revista de investigación regional. Juan Carlos Duque es invitado por el profesor Truffello en su Fondesit Iniciación, quien va a hacer los comentarios a esta presentación. Dicho esto, doy la palabra a Juan Carlos para que pueda comenzar la exposición. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender la invitación. A Ricardo, de nuevo, mil gracias por invitarme y permitirme compartir todos estos trabajos con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué arrancamos? Ahí está. ¿Cómo es que paso a la...? Ahí, vale. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a arrancar. ¿Quién conoce el juego de Scrabble? La mayoría, ¿cierto? Es internacional y se llama Scrabble en todas partes, entonces es fácil de usar como ejemplo. Y si yo les pregunto, ¿cuál de estos dos jugadores tendría mayor posibilidades de crear palabras diferentes? ¿Cuál dirían ustedes que tiene como más chance, el de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda, obviamente, porque tiene más palabras y si ustedes ven, perdón, tiene más letras, por lo tanto puede construir más variedad de palabras. Y si ven, cada letra tiene como un número que está relacionado como con el valor de la letra por su escasez o porque te permite hacer palabras sofisticadas. Entonces, este jugador de la izquierda no solamente tiene diversidad de letras, sino que tiene unas cuantas letras escasas que le permite crear variedad de palabras y unas cuantas palabras escasas que pocos pueden hacer, ¿cierto? Mm, Eso es una forma muy pedagógica. Este ejemplo no lo cree, yo lo creo, lo usan quienes inventaron la teoría que les voy a hablar ahora, pero me parece una forma muy didáctica de explicar el trasfondo de la teoría de la complejidad económica desarrollada por Ricardo Hausmann y César Hidalgo. César Hidalgo es chileno, físico chileno, y ambos, estando en la Universidad de Harvard, crearon lo que se considera como la primera teoría económica de crecimiento económico microfundamentada. Entonces ya se pasa a hablar de GDP, que es como una macromagnitud y tu GDP es de tanto, pero no se entra a especificar ese GDP por medio de qué industrias está conformado. Es la teoría de la complejidad la que logra esa microfundamentación. Y entonces hay como tres premisas básicas de la teoría de la complejidad. Y entonces vayan manteniendo ese paralelo con el juego de Scrabble. ¿Ok? Entonces, los productos, las palabras, son combinaciones de capacidades, letras. Entonces, en esta teoría, las letras del Scrabble son mis capacidades y los productos son las palabras. Los países
tienen capacidades. ¿Está bien? Y entonces los países producen los productos para los cuales tienen las capacidades, o sea, los productos que un país hace depende de las capacidades que tiene. Y ahí pues no hay mayor misterio, todo está creo que suficientemente claro, ¿cierto? Eh, el tema es que las capacidades, como son capacidades de cualquier tipo, es muy difícil que sea algo observable. No solamente es como materia prima, tecnología, sino que es conocimiento. Y piensen en las capacidades como todo lo que se pueda llegar a necesitar para producir un producto. Por lo tanto, es muy difícil hacer una medición directa del pool de capacidades para producir cualquier tipo de producto. ¿Sí? Eh, pero a pesar de que no son observables, sí se puede inferir un poco qué países tienen más capacidades que otros. Eso lo hacen ellos indirectamente, y les voy a mostrar cómo. Los países, digamos que con mayor capacidad de crecimiento, o vuelve al esclavo, los países que tienen más posibilidad de hacer productos y todo esto. Entonces, los países con mayor potencial de crecimiento tienen diversidad de productos. Entonces, aunque yo no sé cuáles son las letras, cuando yo veo que el jugador hace muchas palabras, yo puedo inferir que tiene muchas capacidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me entrega diversidad de palabras, primero. Y segundo, son productos complejos que no son producidos por muchos otros países. Vuelve y juega. Si yo no puedo ver las letras que tenga el jugador, pero si el jugador me empieza a poner sobre la mesa palabras con letras de alto valor, palabras raras, puedo inferir que el jugador tiene un arsenal importante de letras de capacidades, ¿cierto? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Esto es fundamental para lo que viene en la charla, ¿cierto? Entonces, creo que está claro. Lo que ellos encontraron es que, eh, bueno, para esto tengo que hablar del concepto de complejidad. Entonces, ellos logran desarrollar un indicador que es de complejidad. Cada producto tiene asociado un nivel de complejidad. ¿Cómo definen ese nivel de complejidad? Bueno, si un producto es elaborado por pocos países y los países que producen ese producto además producen muchos otros, eso es una señal de que este producto es altamente complejo. Me explico. Rockets, lo que hace SpaceX, ¿cierto? No todos los países pueden producir ese tipo de tecnología. Y el país que lo produce una variedad infinita de productos. Se cumplen las dos condiciones. Por lo tanto, yo puedo inferir que ese producto que se llama el Falcon 3 o lo que sea, es un producto altamente complejo. Tiene que cumplir las dos características. Porque, por ejemplo, los diamantes no se producen en muchos países, pero los países que producen diamantes escasamente producen algún otro producto. Entonces, no se puede hablar de que es un producto complejo. Sí, es importante. Sí. Puede producir un producto súper complejo, pero dentro de este juego puede como reunir esa capacidad desde otro país, importarlo a otro país, pues no estamos jugando a eso. O simplemente las capacidades propias dentro de sus propias fronteras. Puede importar y tocas aquí un punto que está muy relacionado con lo que viene. Pero sí, o sea, Estados Unidos en la producción de esos rockets seguramente habrá productos que importa, ¿cierto? Pero tiene la capacidad de traerlos y ensamblarlos con el resto y hacer su rocket, ¿cierto? Mm, entonces, así como ellos pueden medir la complejidad de cada producto, entonces para ellos es muy fácil asociarle a cada país un nivel de complejidad. Sí, pues el nivel de complejidad de un país depende de la complejidad de los productos que es capaz de hacer. Y ellos muestran acá un gráfico donde tienen en el eje de las X el índice de complejidad económica por país
y en el eje de la Y el GDP per cápita. Y acá claramente se muestra que los países con mayor complejidad, que producen productos más complejos, tienden a ser los países con mayor GDP. Si lo vemos desde el punto de vista de potencial de crecimiento, y esta es horrible porque la resolución es muy baja, pero miren esto, acá está la complejidad de cada país en el 85, y esto es la tasa de crecimiento promedio del GDP entre el 85 y el 2005. Entonces, esta es como la condición de partida, la complejidad de partida. Y esta es el crecimiento en los siguientes, no sé, 20 años. Y miren la tendencia. Entonces, vuelvo y juega. Los países con mayor grado de complejidad tienen mayor potencial de crecimiento. Y eso es, y eso es como el punto principal de la teoría de la complejidad de humanidad, ¿cierto? Complejidad y el potencial de crecimiento. ¿Dudas hasta ahí? Sí. Ujú. Correcto. Sí, 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 entiendo. Sí, no tienen que ser productos. Sí. Aquí, aquí más que el hecho de que, digamos que un subconjunto importante de capacidades tiene que ver con materias primas, ¿cierto? Recuerden que capacidad va mucho más que la materia prima, sino capacidad de negociación, todo lo que se pueda necesitar para hacer un rocket de ese tipo, ¿cierto? Aquí más que el hecho de que todos esos insumos sean producidos dentro del país, es la capacidad del país de traerlos de afuera o lo que sea y ser capaz de sacar ese producto, ¿cierto? Que requiere un montón de otras capacidades intangibles o sea, yo estoy seguro que yo mando la materia prima de un rocket a Medellín y no va a salir el Falcon seguro, ¿cierto? Porque hay otro montón de cosas claro. Eh, entonces, sí, es como tú como país puedes llegar a producir este tipo de producto, independientemente de si parte de eso es importado o no, ¿cierto? Es capacidad. Capital humano acá juega más un papel de parte de ese pool de capacidades que se necesitan para llegar a producir ese producto, ¿cierto? Pues realmente los productos acá son muy orientados a productos que tú sueles reportar en matrices de exportación, más industria. Generalmente está más orientado a eso. Pero obviamente para producir X producto necesitas un capital humano preparado que sea capaz de... Ujú. Sí, sí, por ejemplo, no sé, la industria de la educación, no sé, Coursera y cosas de ese tipo son productos, se pueden tomar como un producto que requiere unas capacidades para poderlo producir y luego exportarlo, por ejemplo. Sí, vale. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué más tengo yo acá?
un elemento o un constructo muy útil y muy importante dentro de esta teoría de la complejidad de algo se conoce como el product space o el espacio producto. Y es una red donde cada uno de esos nodos, cada uno de esos puntos es un producto de la industria de todo tipo. Y dos nodos están conectados por un link, indica que el vector de capacidades necesario para producir esos productos es muy similar. Pero ojo, recuerden que las capacidades no se pueden medir, no se pueden observar, porque son de mucho tipo. Entonces, ellos, ¿cómo diablos logran decir que estos dos productos tienen un vector de capacidades muy similares? A través del concepto de coproducción. Entonces, ellos tienen información de todo el mundo. Y eh, lo que ellos dicen básicamente es, si el país que produce este producto X, o si los países que suelen producir este producto X también suelen producir este producto Y, lo más probable es que esos dos productos compartan un número importante de capacidades. ¿Sí? Entonces, esa es la, digamos que la lógica que imprimen a la hora de construir esto, coproducción. Si dos productos suelen ser coexportados por los mismos países, es porque seguramente comparten ese vector de capacidades. Y entonces uno puede ubicar a cualquier país dentro del Product Space. ¿Sí? Por ejemplo, este es Chile en el Product Space. Y entonces, como ven, en esta... bueno. Este Product Space, generalmente los productos que están en la parte más densa de la red suelen ser los más complejos. Los más complejos. Y ustedes ven que Chile, por ejemplo, pues está ubicado como más bien en la periferia del Product Space. Entonces, como productos no muy complejos, básicamente. ¿Sí? Veamos, sí. Ya vamos a ver esa matriz de exportación, correcto. Pero miren, por ejemplo, la ubicación de Estados Unidos en el Product Space. Boom. Sí, por todas partes. Y muchos en las partes densas del espacio producto. Entonces, si vamos y miramos qué exporta Chile con respecto a Estados Unidos, pues claro, acá vemos cobre, oro, frutas, vino, pescado, ¿sí? Y por acá, ¿qué vemos? Circuitos integrados, carros, ¿cierto? Productos claramente más complejos, ¿sí? Mm, sí. Sí, o sea, esto sale de información de exportaciones de los países. Entonces, si el producto se vende desde Chile, entonces cuenta como una exportación. Correcto. Sí, correcto. Vale. Entonces, muchos estudios sobre teoría de la complejidad han demostrado que la capacidad de un país para incursionar en una nueva industria, o sea, para saltar a un nodo no ocupado, a un nuevo nodo dentro del Product Space, es un proceso altamente condicionado. ¿A qué? A la posición que yo ocupo actualmente en el Product Space. Eso se conoce como contagio complejo. O sea, es muy difícil que, por ejemplo, de la nada, Chile entre a ocupar, por ejemplo, un nodo por acá. Porque eso me está diciendo que, o sea, quiero incursionar en una industria para la cual no tengo nada de capacidades. Entonces, todo tiene que ver como
uno puede incursionar en una industria y que esa industria sea saludable dentro de un país en la medida en la que hay un ecosistema que permita que esa industria prospere. Y eso requiere que yo tenga las capacidades para mantenerla. Y entonces es mucho más fácil yo pretender como país brincar a nodos cercanos a los que estoy ocupando actualmente. ¿Por qué? Porque de alguna forma me está diciendo que yo tengo ya in situ algunas capacidades y que lo que tengo que hacer es buscar aquellas capacidades que me hacen falta para lograr incursionar. Entonces, digamos que el caso ideal es que un país empiece a brincar a esos nodos vecinos y obviamente buscando que los nodos a los que yo brinque sean más complejos de los nodos que ocupo actualmente. Porque recuerden que cada uno de esos nodos, que son industrias, pues tienen un grado de complejidad. Entonces yo sé que si este nodo, no sé, por decir algo, que este nodo es vecino, o sea, yo ya estoy acá, por lo tanto ya tengo algún vector, algunas capacidades que me permitirían entrar a esta industria. Si esta industria es más compleja que la que yo estoy ubicando actualmente, pues me interesaría tratar de ocuparla. Pero tiene que ser, como les dije, es un contagio complejo. ¿Complejo en qué sentido? En que hay dos tipos como de contagio en redes. Una es, por ejemplo, yo puedo, es que mi mouse está acá. Eh, esta parte es muy simple, pero busquemos algo más conectado. Vamos a hablar de este nodo de acá. Miren que este nodo está conectado con 3 nodos. ¿Sí? Contagio simple quiere decir que yo puedo, como yo ya estoy ubicado en este nodo rojito, un contagio simple sería, yo puedo brincar directamente a mi vecino, pero así no ocurre el contagio o los saltos en el plug space. El concepto de contagio complejo es que para yo brincar, un momento, para yo brincar a este nodo, seguramente necesito haber ocupado estos de acá para generar todo el conjunto de capacidades que me permitan brincar a esto. O sea, no es tan sencillo como brinco de acá a acá, pero sí hay esa dependencia de dónde estoy y hacia dónde puedo ir. Entonces, la capacidad de innovación consiste en la incorporación gradual de nuevas capacidades unidas a las ya existentes, ¿sí? Para ir permitiendo incluir nuevos productos dentro de la industria. Eso explica por qué hay muchos países que han fracasado cuando quieren como hacer cambios drásticos o saltos drásticos en sus industrias. Sí, yo no puedo decir como, bueno, si contrato un pool de ingenieros y los llevo a mi ciudad, voy a hacer un nuevo Silicon Valley. No, no está el ecosistema que permita que eso prospere. Entonces, eso es muy importante. Todo lo que les he dicho hasta el momento, hasta ahí llegan las diapositivas azules, contexto, que ya se va a acabar el tiempo, pero es el contexto, o sea, es lo que existe actualmente en la teoría de la complejidad. ¿Y qué existe hasta ahora? Todo es a nivel de países. Y como ustedes bien saben, la realidad al interior de nuestros países en Latinoamérica es muy diversa. Por lo menos en Colombia hay regiones totalmente rezagadas, hay otras más prósperas, pero, o sea, pensar esto como país es muy complicado porque la realidad al interior es muy diferente según en qué parte de Colombia estamos. Entonces, ahí fue cuando surgió como la idea de decir, venga, aquí hay una posibilidad de coger esta teoría de la complejidad y bajarla a un nivel subnacional para tratar de mirar mejor las posibilidades que las subregiones tienen para prosperar, ¿cierto? Pero no medir, no hacer política de desarrollo económico con el Product Space a nivel nacional es muy complicado. Todo se centraría en las principales ciudades y esa no es la idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene entonces un poco la hipótesis de partida del estudio nuestro. Esto es el país, esto es Chile o esto es Colombia. ¿Listo? Pero en realidad
nuestra realidad suele ser más parecida a esta. ¿Sí? Tenemos regiones y muchas veces las regiones no conversan entre ellas. Entonces yo me pierdo la posibilidad de incursionar o crear ciertas palabras solo por el hecho de que yo no converso con mi región vecina. Yo no sé qué hacen. Entonces yo no sé que si yo colaboro con esto, realmente puedo hacer una palabra más compleja de lo que yo actualmente hago en mi región. ¿Cierto? Todo eso requiere como conversaciones, planificación, entendernos como regiones, no como silos separados. Entonces, esto es más cercano a lo que pasa dentro de los países, ¿cierto? Y es que las capacidades están distribuidas, pero hay barreras culturales, administrativas, de todo tipo, que hace que yo pueda sacar como el potencial, el full potencial de lo que tengo dentro del país, solo porque no interactúo. ¿Ok? Y entonces ahí nació este artículo, la idea de este artículo que se llama el diseño de regiones óptimas para promover la diversificación industrial. Entonces, vamos a llevar esta teoría de complejidad a un nivel subnacional. Y para eso tengo este ejemplo muy sencillo. Supongamos que cada una de estas áreas, que son 9, es un municipio. ¿Listo? Un municipio. Y este municipio, por ejemplo, estos 3 municipios tienen este nodo, esta industria verde oscura que es vehículos, por decir algo. Ellos producen vehículos. Los municipios con el nodo gris producen software y hardware. Y los nodos con verde clarito tienen temas de energía renovable. Y cada municipio está metido en su mundo. El secretario de Desarrollo Económico vela por su municipio, ¿cierto? Pero si miramos el plug space, y esto es solamente ilustrativo, no es que sea así, pero miren que si esta fuera una pequeña fracción del plug space, miren que, por ejemplo, está este nodo que llama movilidad, Smart Mobility, ¿cierto? Que es un nodo vecino a estos nodos que yo ya ocupo. Básicamente esto me está diciendo como, hey, si usted combina y coordina estas industrias que usted ya tiene, es posible que para usted sea muy fácil o le falten relativamente pocas capacidades para brincar a este de acá. Entonces, si yo cojo estos municipios y los pongo a conversar, los siento en una mesa, miramos qué tenemos, traemos un experto en movilidad, Smart Mobility, a la mesa y tratamos de mirar qué tenemos y qué nos falta, ¿cierto? Si coordinamos esas acciones como un bloque, es muy posible o por lo menos incrementan algo la probabilidad de que como grupo podamos brincar a ocupar ese nodo que es más complejo y va a resultar en un beneficio para todos los municipios de esta región. ¿Gracias a qué? A esa colaboración. Sé que es un concepto muy romántico, pero digamos que tiene sentido, es conversemos. Y esta herramienta lo que busca es dar como esas luces o esas guías de conversemos sobre este tema. Porque yo puedo sentar a los secretarios de desarrollo económico de estos municipios a que miren a ver de la nada qué van a inventar o cómo van a colaborar. Y es muy difícil, mientras que esta herramienta lo que buscaría es saber a quién sentar y decirles, ustedes tienen el potencial para innovar acá en esto. Da muchos más elementos de partida para hacer una conversación productiva alrededor de cómo colaborar. ¿Dudas hasta ahí? Vale. Esto es muy feo, ¿cierto? Pero ese es el modelo matemático que se encarga de buscar la agrupación, los grupos de municipios en regiones de innovación que busca maximizar la posibilidad de que como economía todos brinquemos a un mejor
posicionamiento en el Product Space, ¿cierto? Porque es que hay muchas posibilidades. Este modelo lo que busca es como, listo, optimicemos esto. Vamos a mirar quién tiene que conversar con qué industrias vamos a ocupar, pero para maximizar la probabilidad de mejorar como país, partiendo de la realidad de cada región. Eso es lo que hace este modelo. Entonces, esta historia se la echamos al Banco Mundial y el Banco Mundial al DNP, al Departamento Nacional de Planeación, y les gustó la idea. Y entonces, a través del Banco Mundial, hicimos este proyecto en el que aplicamos toda esta teoría para crear esas regiones de innovación en Colombia. Y esas regiones lucen como esto. Esto. Ya con cada región, yo puedo ubicar a cada una de las regiones en el Plug Space. Ya mi objeto de análisis es la región, ya no es el país. Es algo mucho más, focalizado. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de dos regiones. Lo azul son los nodos donde la región ya tiene productos, y lo verde son aquellos nodos no ocupados de mayor complejidad que esa región como región podría aspirar a alcanzar. ¿Sí? Sí. ¿Le puedes dar dos atrás? Gracias. Cuando hablo de región, es los municipios que están dentro de esa región. Entonces, es como los nodos que ya ocupan en el Product Space son los productos que ya se producen dentro de esa región. Y los verdes son los que podría llegar a producir si se coordinan un poco dentro de la región. Dentro de la región. Exacto, dentro de los municipios de esa región. Sí, gracias. No, claro, grandísima, porque es que ahí no hay nada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque también hay mucha producción ahí primaria. Correcto, correcto. Obviamente, el tamaño de esa región hace que esa coordinación sea más complicada, pero más sencilla que hacerlo pensando en Colombia como tal, ¿cierto? La geografía de Chile. Mm, Si terminamos con las geografías, o sea, cuestiones similares, ¿cómo las agruparíamos? Porque aquí a nivel geográfico está muy orientado hacia lo que produce económicamente el norte minero y el sur, gracias. Y el sur es mucho más orientado, no sé, a la pesca, a lo forestal. Y está muy separado como de la industria que se concentra más en el centro y en el centro sur del país. Entonces aquí, por ejemplo, yo creo que sucedería algo similar, pero claro, aquí se forman como regiones que son muy grandes, que es como muy difícil como de mm. pensar incluso a nivel de transporte. Si queremos generar como facilidades a nivel municipal o entre departamentos, ¿cómo influye también como el alto costo de transporte, por ejemplo, Sí, en la décima, que es enorme? muy buena pregunta. Eh, Nosotros vemos temas, por ejemplo, de infraestructura, y eso fue su objeto de discusión larga con el banco, con el Banco Mundial, cuando estábamos conceptualizando esto. Y es como, pensemos en los requerimientos de infraestructura a posteriori. Me explico. Puede que la industria que me aparezca a mí como la industria target, que es la industria a la que yo puedo entrar a innovar, ¿cierto? El nuevo nodo que yo puedo ocupar, pueda que el tema de transporte ni siquiera sea, ¿cierto? Que sea una industria donde convenga más es como conexión de capital humano. Eh, Hay otras industrias que obviamente sí van a requerir más movimiento. Entonces dijimos, dejemos todos esos requerimientos de infraestructura para un análisis posterior dependiendo de las industrias target que cada región tenga, ¿cierto?
porque como te digo, ese vector de capacidades es de todo tipo. O sea, servicios financieros, por ejemplo. Muchos me decían, ¿por qué no está servicios financieros? Es algo tan intangible que eso se podrá valorar la necesidad de tenerlos dependiendo de la industria target que resulte para la región. Sí. Y hay un tema que tú tocas ahí muy importante es que puede ser que la restricción como de continuidad espacial sea demasiado fuerte para la realidad del país, ¿cierto? Como tú dices, Chile es elongado y de pronto esa restricción de que sean regiones compactas hace muy difícil esto, porque eh, de pronto lo que más convenga es que dos municipios, aunque estén muy alejados, tengan algún nivel de coordinación para dar el brinco. Sí, pero muchas veces para tema de diseño de política, de desarrollo, siempre ese concepto de región, de conexión, conectividad es importante. Entonces, sí, El mapa desde el algoritmo en Chile, a ver si se retira la correcto. lógica de regiones de cordillera corta. ¿Qué saldría? ¿Qué saldría? Exacto. Lo que sí tiende a generar esto es regiones muy heterogéneas en términos de su capacidad de producción, porque eso es lo que genera la complementariedad de capacidades, ¿cierto? Que da lugar a un proceso, que trigger, que activa procesos de innovación, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, como les dije, cada región tiene su plug space, los verdes son los nodos y son saltos no triviales. Y ahorita les voy a contar un par de anécdotas al respecto, pero no son casos tan claros como vehículos, hardware, smart, no. Hay saltos que uno dice, ¿qué diablos tiene que ver estas dos industrias para yo alcanzar a esta? ¿Qué me está queriendo decir el modelo? Es muy interesante esas lecturas y ya les voy a decir un par de ejemplos al respecto muy anecdóticos. Pero entonces cada región tiene su estrategia, su estrategia. Eso lo complementamos con este gráfico que me dice, vea, este eje es el nivel de complejidad, cada punto es una industria que yo puedo alcanzar desde mi región. O sea, esto es la región, no sé, una región y esta es la otra. Cada nodo de estos es una industria que yo no tengo, pero que puedo aspirar a alcanzar. Este eje es el de complejidad. A más altura, más compleja la industria. Y este de acá es una probabilidad de emergencia, o sea, una probabilidad de contagio a la luz de la teoría de grafos de complejidades. ¿Qué tan fácil es que yo a través del contagio complejo alcance ese nodo? Entonces, ¿esto qué permite a la región? Decir, bueno, yo tengo dos posibilidades, por ejemplo, yo puedo buscar alcanzar este nodo, ¿sí? Esto es muy buen nodo, donde yo tengo alta posibilidad, alta probabilidad de contagio y alta recompensa, alta complejidad, ¿sí? Pero si yo quiero una estrategia un poco más conservadora, ¿cierto? Bueno, este es un caso muy especial, ¿cierto? Pero otro municipio querrá decir, que querrá como, bueno, no voy a ser ambicioso, no voy a ser greedy, cualquiera de estas industrias ya es más compleja de lo que yo tengo, entonces voy a brincar, voy a buscar industrias que sean fáciles de alcanzar, aunque no ganen mucho en complejidad. Ya cualquiera de esas es ganancia, ¿cierto? Entonces eso permite a cada región sentarse a discutir como listo, están mis opciones, esta es la probabilidad de que yo lo alcance, esta es la recompensa en términos de complejidad, vamos a apostarle a esta o a esta. ¿Sí? Ya cada municipio, cada región escogerá. Hay una versión que esa no ha salido publicada, pero una versión dinámica de esto. ¿Sí? Y entonces lo que buscamos es, bueno, llevemos esto a múltiples periodos y vamos a mirar, una vez la región como región ya alcanzó los nodos que habíamos dicho que podía alcanzar, supongamos que ya los alcanzó, ¿qué sigue? ¿Qué otros nodos puede aspirar? Y eso puede implicar
cambios en mis regiones. Es como un concepto donde la región muta en función de cómo voy avanzando yo en mi estrategia. Entonces, una vez yo alcance esos nodos, de pronto mis mejores aliados son otros municipios que antes no lo eran. Y entonces vamos a ver que esas regiones van a empezar a mutar con el fin de llevar mi economía hacia mejores posicionamientos en el product space. Entonces, acá tenemos el periodo 1, las regiones del periodo 2, 3 y 4, cuántos nodos se pueden alcanzar en cada periodo. Sí, cada vez es menor porque pues ya hay más nodos ocupados. Y así vamos mostrando como si como región alcanzamos este hito de llegar a estos productos, entonces debemos cambiar de socios y luego los siguientes productos son estos. Esto fue muy interesante porque nos permitió, en esta época, era el gobierno de Iván Duque. Iván Duque tenía como uno de los temas claves dentro de su agenda lo que llamaban la economía naranja, era, ¿cierto? Y era como, vamos a incursionar en industrias de alto valor agregado cultural, de software, desarrollo de software, cosas de ese tipo, que son esos son industrias que son nodos dentro de ese product space. Entonces nosotros con el Banco Mundial dijimos, bueno, vamos a correr este modelo dinámico de dos formas. Uno es simplemente dejar que todo vaya evolucionando naturalmente, o sea, que cada región, partiendo de su posición específica en el product space, vaya ocupando otros nodos de forma orgánica, natural, y mirar hacia dónde termina eso llevando, versus vamos a ubicar unos nodos naranja dentro del product space. O sea, vamos a mirar industrias que clasifican como industria naranja y vamos a montar un algoritmo que me permita dirigir cada región hacia esos nodos naranja, definiendo lo que nosotros llamamos como stepping stones. O sea, cuál es la ruta de menor resistencia para llevar mi economía desde estos nodos hacia esos nodos naranjas, que no es una forma muy natural, es forzada, ¿cierto? Y lo que nos mostró esto es que la forma de dejar que cada economía evolucione naturalmente, sacando el mejor provecho de lo que tiene y aspirando a nodos más complejos pero cercanos, da mucho mejor resultados que pretender que todos hablemos el mismo idioma y le peguemos a la misma industria, porque es que hay regiones que están muy lejos de cualquier nodo naranja, por ejemplo. Entonces fue muy interesante ese ejercicio. Sí. El camino de esa complejidad necesariamente se tienen que abandonar los nodos más. No, no, no. Queremos que mantener esa diversidad. Por eso está. Esto es algo muy bonito y muestra en cada periodo cómo cada región, por atrasada que esté, complejidad. Y esto es lo que es una estrategia que no deja a nadie atrás. O sea, esto no es una estrategia que se centra en Bogotá, Medellín y Cali. No, no, no. No todas las regiones están en el mismo nivel de complejidad, ¿cierto? Miren que de hecho es tan diverso que tuvimos que partir esto en dos gráficos, ¿cierto? Estos son muy bajas complejidades, estos son más altas. Miren, 7.5 y acá es 0.1. Hay regiones muy atrasadas, pero pueden mejorar poco a poco. No les estoy pidiendo lo mismo que para estas regiones, pero miren los logros que puede llegar a alcanzar, aunque son rezagadas, ¿cierto? No serán los mismos productos, la misma intensidad de complejidad, pero nada. Un mayor valor a aquellos productos que son hechos por
países muy diversos, pero que son productos muy escasos. O sea, es como un nivel de qué tan difícil es producir un producto. Ujú. Y como la teoría dice que entre más compleja tu economía, mayor potencial de crecimiento, entonces un incremento en mi complejidad la idea también es que fija más una ventaja o mayor mayor exportación, mayor crecimiento económico, más empleo, todo lo que deriva crecer económicamente. Eh, 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 Mayor GDP, mayor crecimiento que suele estar acompañado de, ¿cierto? Por eso es que veíamos en los primeros gráficos que estaba Suiza, países desarrollados muy complejos y donde uno sabe que hay mejores condiciones de calidad de vida que en países que están más rezagados. Sí. Muy bien. ¿Cuánto llevo yo acá hablando? 40 minutos. No te creo. No, no, no. Bueno, esto ya es un zoom. Coge una región y entonces muestra ya en las industrias en las que esa región podría incursionar y te va diciendo como, vea, es que en esta región este tema de químicos o este tema de maquinaria es como un clúster importante en el que esa región puede centrarse y prosperar. Entonces, cada región adquiere su vocación, encuentra su vocación, sus targets, su estrategia. ¿Listo? Y bueno, ya esto es algo que yo siempre tenía en mente, era cómo socializar esto con policy makers. Entonces, esto era como unas fichas que yo proponía para la región, donde mostraba esta es la región, esta es tu ubicación dentro del Progress Space. Estos son los municipios de tu región que tienen la mayor cantidad de industrias base, o sea, las que ya ocupo. Estos son los municipios dentro de tu región con mayor capacidad de innovación, o sea, los que podrían ser los catalizadores para generar esos productos que yo quiero alcanzar. Eh, Luego acá describía las industrias que yo ya tengo, la que yo puedo alcanzar, dónde está en el Progress Space, cuáles son los municipios que yo tengo que empezar a coordinar dentro de esa región. Aquí ya caracterizaba cada una de esas industrias base, la industria target. Es que es la industria en la que usted va a innovar tiene un mercado a nivel mundial de tantos millones de dólares. Los principales jugadores dentro de ese mercado a nivel mundial son estos y estos países. Estos son los principales compradores de tu producto si tú lo logras hacer. Una caracterización muy completa de qué tenemos, a dónde vamos, para con esas fichas sentar a la gente que tengo que sentar y mirar por dónde tirar esto. Ya para cerrar, el tema anecdótico es que, por ejemplo, en San Diego, en Estados Unidos, bueno, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se encarga pues como de comprar todos los insumos y productos para cualquier cosa que se haga en Estados Unidos. Cuando hay época de guerras, por ejemplo, el Departamento de Defensa pues tiene muchos problemas consiguiendo proveedores para hacer lo que ellos tienen que hacer normalmente. Básicamente, para hacer la historia corta, se encontró que una pequeña empresa en San Diego, productora de patinetas, que hacía patinetas y snowboard, tablas de surf, esa empresa tenía la tecnología, el tipo de prensa y de aparatos que usaba era exactamente el mismo tipo de aparatos que se necesitan para hacer unas partes muy especializadas de aviones de combate, porque en San Diego la industria pues, de producción de este tipo de tecnología es alta. Entonces, es no trivial. Uno cuando piensa que un productor de patinetas puede terminar siendo proveedor de la industria de producción de aviones de combate, ¿cierto? Pero resulta que si uno profundiza, el tipo de prensa y de materiales y todo es el mismo. Eso es lo que este tipo de modelos puede capturar, que uno tiene que entender qué es lo que el modelo le está queriendo decir.
¿cierto? Entonces, muchas veces había nodos que nosotros no podíamos entender por qué, o sea, pero ya existía ChatGPT. Entonces le preguntaba yo a ChatGPT como, venga, qué hay de común entre estas dos industrias que yo no entiendo? Y entonces decía, ah, sí, es que estas dos industrias comparten este tipo de maquinaria, o los operarios capacitados para manejar esta maquinaria tienen los skills que se requieren para manejar este otro tipo de maquinaria. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de modelos. Son relaciones que hay que profundizar un poco, pero que están ahí, y es lo que hace que yo pueda saltar de una industria A a una industria B más fácil. Y bueno, eso es lo que quería compartirles. Qué pena con el tiempo yo. Ok, muchas gracias. Ahí sí. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. La verdad es que está muy, muy entretenida y provocadora. Ahora doy la palabra a Ricardo para que dé los comentarios. Gracias, Vale. Yo tuve la suerte de ver la versión extendida de, de esta presentación, y además el artículo. Sí. ¿Ya? Así es que voy a basar un poco el comentario en eso y me gustaría abrir haciéndote algunas preguntas relacionadas con lo que vi acá, que producto del tiempo quizá no se pudo profundizar más. Em, pero algo que encuentro como notable, me permití aquí anotar un par de cositas, así que es como, primero, en el fondo, la contribución que se hace para comprender de alguna manera la estructura productiva de una región, de manera, en el fondo, de tener el objetivo de fomentar la innovación y el crecimiento económico, y vincularlo de alguna manera a un modelo espacial. Yo creo que eso inmediatamente da una bajada que, al menos desde el punto disciplinar, de nosotros es bastante más claro, más allá de que efectivamente algunas relaciones espaciales no sea tan trivial Correcto. simplemente adoptarla a través de la contigüidad, pero sí es un punto de partida evidente como para poder establecer esa vinculación a través de estas configuraciones regionales óptimas. ¿Ya? Em, el, una de las cosas que en el fondo yo más destaco del artículo es, en el fondo, esta bajada efectivamente municipal, y que las metodologías de este tipo, en el fondo, eh, pueden dar como un enfoque más pragmático, basado en este caso en una teoría tan relevante como la económica de la complejidad, con la planificación regional, que yo creo que es como un punto que de alguna manera vincula y por eso también se hace tan atingente como en el contexto de lo que nosotros estamos aquí, en el fondo, basado en una disciplina que justamente ve más el tema de la planificación. Em, y, y da cuenta de eso un poco, que efectivamente haya habido un encargo o una bajada, en el fondo, gubernamental Ujú. en el tema, que yo encuentro que eso ya es bien importante, porque muchas veces, sobre todo, y lo quiero como llevar quizás a la comparativa con el Fondesit también, sobre todo para estas aplicaciones metodológicas que provienen de desarrollos mucho más matemáticos, más espaciales, cuesta un poco, en el fondo, hacer una vinculación real con temas de planificación. Pero cuando uno ve el desarrollo de estas investigaciones, finalmente, y lo que pueden terminar, finalmente uno puede hacer ese nexo mucho más claro, y evidentemente que después se puede propiciar en una bajada más clara, en una combinación, por ejemplo, con un estudio mixto u otro. Ujú. A mí me gustaría, antes de hacer la pregunta, en el fondo, destacar también si puedes explicar, en términos metodológicos, porque me llamó mucho la atención, lo encontré muy simpático, eh,
la elección de la heurística, porque yo creo que es interesante en el fondo entender que el modelo no solamente tiene por detrás el modelo de regionalización, sino que tiene una adaptación heurística en este caso, entendiendo que estos fenómenos computacionales, estos desafíos computacionales son complejos y que esta heurística de alguna manera hay que adaptarla a la función objetivo, que en este caso tiene que ver más que con la homogeneización, con la diversificación. Y me pareció súper bueno el ejemplo de, eran monitos, micos, eh, a partir de los saltos que se hacían, y se da un ejemplo justamente con el tema de la industria naranja. No sé si puedes, después quiero hacer otra pregunta y después abro la palabra, si puedes en el fondo explicar un poco ese concepto heurístico que hubo detrás, cuál fue la idea y la inspiración Sí, no, para hacer eso. el ejemplo de los miquitos es una forma de contar la historia más didácticamente, pero no está relacionado con el heurístico como tal. Exacto. Se habla de que el Product Space puede ser entendido como un bosque, árboles, y un país es un conjunto de miquitos que está ahí cada uno ocupando árboles y la idea es cómo hacer que esos miquitos brinquen a árboles con mejores frutas y mejores fuentes de alimento. Probablemente el heurístico que hay detrás, Ricardo, es muy del estilo del Max P o el P-Region. Si es un Tabu Search, si tú tienes clara una función objetivo, entonces puedes medir la calidad de cada solución, condiciones claras de cómo mutar la solución. Eso es mover las regiones, las áreas de una región a otra, mirar cómo se comporta la función objetivo y dejar que eso evolucione y mejore en el marco de un Tabu Search hasta que tu función objetivo mejora y se cumple un criterio de convergencia y sale. Sí. Y ese criterio de convergencia. Ese criterio de convergencia está relacionado en este caso con la diversidad como función objetivo. Correcto. Es o por lo menos la maximización de la probabilidad de contagio como un todo. ¿Cierto? Entonces, tengo esa función objetivo y la voy mejorando hasta que llega un punto en el que la mejora es muy mínima o ya no mejora y decido que ahí ya terminó de encontrar las regiones óptimas. Ujú. Perfecto. Sí, Como resumen final al comentario, yo creo que el trabajo un poco dan como ganas de aplicarlo acá, como decía Martín, un poco ver la bajada también, si Chile a lo mejor eh, puede propiciar, digamos, en su extraña forma el uso de una matriz. Tenemos sí. claro que una matriz de pesos espaciales a nivel regional, por ningún motivo, porque no sería dos conexiones solo por matriz, pero sí una bajada más comunal, evidentemente, y a lo mejor diferenciando territorio se puede lograr. Creo que en general el trabajo que presentaste representa un avance significativo con el tema de la integración de la teoría de complejidad con la planificación espacial y regional y es como bien novedoso en el fondo poder meter estos temas de regionalización, no solamente por las implicancias prácticas, sino que en el fondo también porque se puede dar una formulación efectiva de políticas regionales. Y en ese sentido me gustaría saber si ¿ha habido algún spin-off efectivo que tú hayas podido observar después del trabajo como política pública en Colombia con algo particular o al menos si hay alguna documentación que haya quedado como explícita como para favorecer de alguna manera ese desarrollo a nivel Sí. de industria? Está el documento del Banco Mundial, donde están todos los resultados. Hasta ahí sé que el Departamento Nacional de Planeación usa esas regiones, pero me gustaría tener como casos de éxito, como ahí hicimos este ejercicio y realmente, pero desafortunadamente no. Hay algo más, un poco más anecdótico y es, no sé, Urabá, muy pocos deben conocer la región de Urabá, pues una región muy rezagada, o sea, estratégicamente localizada, pues muy rezagada.
Y el departamento de Antioquia me pidió que hiciera una especie de, sí, de una aplicación de esto para la región de Urabá. Y es muy interesante toda esta parte de llevar todo esto a la realidad porque Urabá está muy rezagado. Lo poco que hace es de muy baja complejidad. Entonces, claro, cuando les presenté el pool de industrias a las que ellos podían aspirar, ¿cierto? Eh, igualmente eran muy básicas, pero más complejas que cualquier industria que ellos estudiaban. Pero entonces uno veía que estaban como muy desilusionados y es como, y hacer esto, y es como, pues no puedes pretender montar acá Cabo Cañaveral porque es que estás, ¿cierto? Entonces es como cómo lograr socializar esto de tal forma que el cortoplacismo no prime, ¿cierto? Y la necesidad de que ya esto va a ser el nuevo centro mundial de desarrollo es muy complicado. Hay mucha evidencia que dice que eso no funciona así. Entonces, ¿cómo lograr poner ese sentido de largo plazo en personas que están en su cargo 4 años máximo? ¿Cierto? Y entonces que es un legado que ellos tienen que empezar a construir, pero que los resultados no se van a ver rápido y es muy complicado porque un político quiere mostrar resultados ya. Claro, hay una Eh, gran brecha entre planificación y claro, política. claro, claro. Entonces ahí está el gran reto de este tipo de herramientas. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Juan Carlos por la respuesta. Gracias Ricardo por los comentarios. Ahora abrimos la mesa a preguntas y comentarios. Tenemos 15 minutos, así es que vamos a recoger 3 preguntas y luego Juan Carlos da la respuesta. Y ahí vemos si es que nos alcanza otra ronda. Así que les pido que levanten la mano, digan su nombre y hagan su pregunta o comentario. Y eso pues que, y eso que ya me han preguntado, Ahora. ya agotaron todas las... Se fue a pensar allá atrás. Perfecto. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo había conocido, creo que el ICE hace un tiempo que alguna vez lo quise aplicar a la metropolitana cuando estábamos haciendo la estrategia regional de desarrollo, pero no, ahí me di cuenta de que Chile igual tiene ciertas limitaciones, a diferencia de Colombia, por ejemplo, que tiene pues sus, por ejemplo, en cada alcaldía o en cada municipio, por decirlo así, recogen bastante información y por lo general de buena calidad. Eso ayudó mucho. Exactamente. Entonces, aquí en Chile contamos con esa gran desventaja que, por ejemplo, acá no tenemos como, bueno, a nivel de ciudad, o sea, de hecho no tenemos como la posibilidad de calcular el PIB a nivel de ciudad Ya. urbano. Es probablemente un estimado derivado del PIB regional. Ujú. Entonces, y la información que tenemos, por lo general, hace alusión a la casa matriz. Y la mayoría de casas matrices están aquí en Santiago. Claro, Entonces, claro. es una desventaja con la que tenemos Sí. y por eso ha sido como muy difícil como desarrollar incluso matrices de insumo producto a nivel regional. Hemos hecho algunas aproximaciones, pero bueno, se basan mucho y se ligan mucho como a la matriz de insumo producto como Sí. nacional. Entonces, como que aplicarlo en Chile creo que sería un poco más Ujú. complejo de lo que complejo es. Pero igual yo creo que puede presentar un buen desafío para lo que viene, sobre todo para el levantamiento como de información y también de representatividad en todos los instrumentos que encuentra el país. Y también me parece muy interesante lo que decía Ricardo, como cómo definir, cómo este instrumento nos permite definir una agenda de desarrollo Ujú. que sea realista también. Claro. O sea, que también como que aterrice las aspiraciones que tiene todo gobernante, Ujú. como para que también como que le toque un poco de realidad, por lo menos prospectiva, y que no como que prometa cielo, tierra, mar, Claro. cohetes, etcétera, como nos pasa aquí, por ejemplo, en nuestras regiones próximas a elecciones, sino Ajá. que también como que aterriza un poco la realidad, hasta dónde puede llegar la región o el territorio en unos ciertos años, y así a lo mejor definir una agenda de desarrollo que sea como más coherente con o con esos objetivos, que Y a son la mucho más medida de realistas. las posibilidades de que Exactamente, eso es súper importante. Visión a largo plazo y pies en la tierra, claro. definitivamente. Sí. Ahí, no sé si comentarlo con algo que habíamos hecho. Ah, perdón, gracias. Em, la, mm,
práctica de la Vale. Porque de alguna forma se había logrado tener ahí un detalle de... espero no meter la pata, a través de web scraping Ujú. de la base del Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad? De hecho, no fue pero eran como las direcciones de todas las empresas, no solamente las casas matrices, sino que también de como las sucursales más locales, regionales, y se logró referenciar todos esos puntos y tenía información sobre cantidad de empleados, número como de plaza, pero había información bien interesante. Podría ser un proxy, o sea, no estaría el dato de exportación, pero sí de capacidad productiva vía empleos en tal tipo de industrias, cosas de tipo. Chévere. A propósito de lo mismo, estaba tratando como acordar de un documental que había visto sobre la Patagonia, el norte de la Patagonia de Chile, donde hablaba mucho de productores locales, que son muy diversos. O sea, hay algunos que producen, no sé, o lana, o madera, o lo que sea. Y me acuerdo especialmente uno que recolectaba como retazos o restos de lana de oveja. Onda, las personas tenían, no sé, ovejas, las lanas quedaban ahí, y estas personas fueron capaces como de recolectar todos estos retazos de lana y lo estaban convirtiendo en el reemplazo del material aislante que se utiliza en casas. O sea, en vez Increíble. de utilizar, de hecho, estaba tratando de buscar cuál era el material, debe ser algo sintético, que debe ser costoso. Ellos estaban Y haciendo una propuesta cancerígeno. más local. Entonces, no sé, Juan Carlos, si es que este modelo que tú mostrabas que funciona muy bien a nivel regional, por la complejidad que tiene Chile, como geográficamente, podría ser pensado para implementarse de forma mucho más local, considerando las restricciones de información que mencionaba Daniel. Por ejemplo, estoy pensando en municipios aislados que Ujú. pudiera levantar información sobre, no sé, Sí. estas como capacidades o habilidades de actores como para poder coordinarlos eventualmente y potenciar su trabajo en conjunto. Si bien el objetivo no sería como mejorar la capacidad productiva como de la región, son regiones tan aisladas y pequeñas que quizás un mínimo cambio en ese Ujú. como costo de complejidad podría sí significar algo más potente. Se puede, no requiere correr esto, ¿cierto? Es más un análisis como listo, ¿qué hago? Y a la luz de esta teoría, ¿qué podría aspirar a hacer, ¿cierto? El tema es, ¿te acuerdas el ejemplo en el que yo cogía las palabras y las separaba? Obviamente, entre más pequeña sea la región, pues obviamente las letras van a ser muy poquitas, muy restringidas y me puedo estar perdiendo la posibilidad de palabras más complejas solo mirando un poco más allá de mi región. Pero el ejercicio es totalmente válido. Un municipio en particular puede decir qué tengo y a la luz de esto, a qué puedo aspirar. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Sí, es totalmente válido, claro. Ya, perfecto. Bueno, les damos la gracia, un gran aplauso Muchas a Juan gracias. Carlos, a Ricardo y Gracias. muchas gracias a todas y todos por asistir. Los dejamos invitados para la próxima semana, el día miércoles 14, a la última jornada de esta primera serie con el profesor Felipe Irarrázaval. La ponencia se titula Resistiendo la transición energética. Pregunta. Análisis de la movilización social en proyectos energéticos sometidos a evaluación ambiental en Chile entre el 2013 y el 2021. Muy invitados todas y todos y muchas gracias nuevamente Muchas por la gracias. sesión. Gracias.